Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Día lunes, estamos empezando un nuevo ciclo ahí con todo el FUA, ¿cierto? Vamos a ponerle bueno. Ustedes más que yo, ¿cierto? Yo voy a tratar de hacer la mejor clase posible. Ojalá que a todos les sirva, ¿ya? Voy a estar atento a cualquier duda, consulta, comentario que puedan hacer mientras estemos haciendo la grabación. Recuerden que los esperamos, ¿cierto? Todos los días a las 5 de la tarde o pasadito por ahí para poder intercambiar, ¿cierto? Información y de ver si se pueden conectar a la hora que grabamos la clase porque de esa forma tienen contacto directo conmigo y me pueden ir consultando las cosas que más necesiten, ¿ya? Como consejo, recuerden siempre hacer muchos test, ¿ya? Si usted hace muchos test, le va a ir muy bien, ¿ya? Normalmente a todos los alumnos que yo he tenido, siempre le digo que la cuota de test son 100. Si usted hace 100 test, entonces es muy probable, ¿cierto?, que le vaya muy bien. Obviamente que esos test estén hechos a conciencia, es decir, estén hechos de la forma más pensada posible, ¿ya? ¿Qué es lo que deben hacer? Tomar los test y cuando los test cuando ustedes obviamente vean el resultado que tuvieron, se van a poner a revisar las preguntas en las que se equivocaron y van a tratar de entender por qué se equivocaron, ¿ya? Y además de eso van a anotar esa pregunta y la van a memorizar, ¿ya? Entendiendo obviamente el por qué la respuesta. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces, muchas veces pasa que no necesariamente, pasa que no necesariamente somos, eh, ¿cómo decirlo? No es que no sepamos la respuesta, sino que la forma en la cual se hace la pregunta a veces da un poco para confusión, ¿ya? Entonces, importante entender que necesitamos aprender a cómo nos hacen la pregunta, ¿ya? Para de esa forma, con lo que nosotros sabemos, y como sabemos cómo nos están haciendo la pregunta, poder obtener siempre el mejor resultado, ¿ya, queridos amigos? Entonces, fíjense acá. Funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Es muy importante este tema, queridos amigos, es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de cómo funciona esta máquina, ¿cierto? Cómo funciona este caballo que vamos a conducir, ¿ya? Vamos a tratar de ir tomando la mayor cantidad de temas, ¿cierto? Posibles. Hay motocicletas que son realmente muy sencillas, otras que son un poquito más complejas, con más tecnología, con menos tecnología, pero todas tienen motor, todas tienen frenos, todas tienen dirección, ¿ya? Así que mucho ojo ahí con eso, queridos amigos míos. Ya, entonces, vamos a empezar por aquí, ¿ya? Dice que para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer, ¿ya? Ahí hay dos cosas importantes. La primera es que las motos, la primera es que las motos, ¿cierto? No son todas iguales. No porque yo anduve en una 125 con una de 50 centímetros cúbicos, voy a poder andar en una de 1000, ¿ya? ¿Puede que pueda andar? Sí, pero las probabilidades de tener un accidente son muy grandes, porque las fuerzas involucradas en cada acto son muy distintas. Entonces hay que tener mucho ojo ahí, queridos amigos. Entonces, para conducir una motocicleta hay que conocerla muy bien, físicamente, como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro. Una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces su equilibrio
depende del conductor, ¿ya? Entonces, importante, importante, es el tema de la motocicleta. Hay motos más pesadas, ¿ya? Y hay motos livianas. Hay motos que doblan mejor y motos que doblan muy mal, ¿ya? Eh, yo hace unos años atrás, ¿ya? Eh, con la primera moto que empecé a andar así mucho en la calle fue con una R15. La R15, independiente de lo que digan todas las personas por ahí, ¿cierto? Sobre todo los que no la han tenido, eh, es una moto muy fácil para andar, muy fácil para manejar. Es livianita, dobla muy bien, frena muy bien, alumbra muy bien, ¿ya? Entonces yo estaba acostumbrado a una moto que era muy fácil, muy dócil, ¿ya? Bueno, resultado, yo soy profesor igual, hago clases de algunas otras cosas aparte de eso, ¿ya? Llegó un alumno, ¿ya? Un profesor relacionado a los motores. Llegó un alumno que también era muy mecánico, muy parecido a mí, pero que en ese momento era alumno mío, ahora es colega mío, ¿ya? Me dice, profe, no voy a decir la marca ya, pero profe dice, le traje la moto para que la pruebe. Me dice. Esta es una moto bien icónica, ya, una marca bien icónica, la marca americana bien icónica, ya el que sabe sabe. Me dice, traje la moto, ¿estáis seguro? Y dije yo, ¿qué queréis que la pruebe? Sí, porque una moto igual, como les digo, bien cotizada. Sí, me dice, no, pruébela nomás, ahí la cuestión. Ya, yo me subí a la moto, claro, el cambio de la R15, que era una moto muy dócil, muy para principiantes, ¿ya? A una moto que era muy de verdad, ya era 600, parece. Pero esta moto, aparte de ser muy pesada, doblaba muy mal. O sea, era como, no sé si han tratado de doblar en un río arriba de un tronco, ya, es como eso. Ya es como ir en un río y ustedes están tratando de doblar el tronco, van arriba de un tronco y están tratando de que doble, ya, esa sensación me dio. Como que yo le pedía a la moto que doblara y la moto se resistía a doblar, ¿ya? Entonces, para empezar, yo ahí llevaba no tanto tiempo como ahora andando en moto, estoy hablando más o menos de hace 10 años atrás, ¿ya? Un poco más quizás. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? ¿Ya? A que la diferencia entre una moto y otra puede ser gigante, ¿ya? Entonces, si tú tomas una moto sin cuidado, lo más probable es que termines cayendo, ¿ya? Hay muchos videos en los que la persona se sube a la moto, acelera violentamente y la moto ¡fum! Se para y sale sola y el piloto queda donde. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a una moto que si yo la acelero a fondo, claro, pega un tirón solamente. Hay motos que si yo la acelero a fondo, llegan a saltar de la violencia que le imprimen, ¿cierto?, al asfalto. Se levanta la rueda delantera, se da vuelta completa inclusive, ¿ya? Entonces, hay muchas diferencias entre una moto y otra. Siempre que vayas a probar una moto nueva, sobre todo una moto que no conoces, sobre todo una moto que es de mucha más cilindrada que la tuya, siempre se puede hacer, lo podría llegar a hacer uno, sí, pero con mucho cuidado, siempre y cuando estés 100% seguro que vas a ser capaz de dominar esa moto, ese poder, ¿ya? Qué increíble, ¿ya? En ese mismo tiempo también, otro amigo me llevó otra moto a la casa para que la probara, era en ese caso era una Versys 650, ¿ya? Y claro, yo anduve en la Versys súper bacán, pero también con mucho cuidadito, y yo la aceleraba un poquito más de la cuenta y levantaba la rueda delantera, ¿ya? Ah, yo la levantaba así un poquito porque me daba miedo más, o sea, cuando yo veía que se empezaba a levantar, dejaba acelerar y la moto caía nuevamente. Pero a eso me refiero, ¿ya? Una moto con un motor grande, una moto grande es muy distinta a una moto pequeña con un motor pequeño. Es muy distinto, ¿ya? No mejor ni peor, distinto, ¿ya? Muy distinto. Pero sí mucho más peligroso para una persona que sea inexperta, ¿ya? En alguna clase yo dije que
podemos considerar que una moto a veces de gran cilindrada puede llegar a ser más segura que una moto de menos cilindrada. ¿Por qué? Porque tengo potencia disponible en el caso de tener que salir de un lugar complejo, ¿cierto? Y también porque tengo mejores frenos, mejores neumáticos, mejor todo. Ya normalmente en una moto más grande, de grandes prestaciones, voy a tener mejor todo, ya mejores sistemas electrónicos, etcétera. Que a lo mejor en una moto más pequeña ni siquiera existe. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Entender que en las motos hay un mundo de diferencia entre una y otra, que no todas se manejan igual, etc. Para conducir una motocicleta, entonces, debe conocerla muy bien físicamente, como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro. Una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo, entonces su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca con una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante, es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas tales como tamaño y peso, queridos amigos, ya que es lo que nosotros estamos hablando. Es importante conocer el motor, también con su tipo de mantenimiento. Es importante leer el manual del fabricante. El manual del fabricante de cualquier vehículo a nivel usuario es fácil de conseguir porque viene con las motos nuevas. Y si no venía con tu moto, que la compraste a lo mejor de segunda mano, se puede buscar por internet y es relativamente fácil encontrarlo. ¿Ya? Recuerden que estoy hablando del manual de usuario. ¿Ya? Entonces siempre entiendan que los manuales de usuario son relativamente fáciles de encontrar y que deberíamos leerlos, verlos, para que nosotros entendamos qué es lo que se le hace y qué es lo que no. Muchas veces uno lleva el vehículo al mecánico, a la mantención de 10.000 kilómetros, por ejemplo, y el mecánico viene y le cambia todo. Le cambia, no sé, bujía, esto, lo otro, ¿cierto? Porque él a todos los vehículos se lo hace igual la mantención. Y resulta que este vehículo, las bujías se le cambiaban cada 60.000 kilómetros. ¿Ya? Muchos mecánicos no tienen ni idea de lo que le están haciendo los vehículos, ¿ya? Saben cambiar piezas nomás, pero no saben los intervalos, no tienen idea de nada más allá que eso, ¿ya? Entonces, medidas en relación a las características físicas, es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño y el peso, ¿ya? Es importante conocer el motor también con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, tipo de lubricación, de refrigeración, y acostumbrarse a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. Bueno, aquí lo que dice es que tengo distintos sistemas en la moto, y en la moto es muy fácil ver que hay un problema en un momento determinado, ¿cierto? Cuando yo me subo a la moto, es todo de muy fácil acceso. Como todo es de muy fácil acceso, entonces podemos, ¿cierto? Entonces podemos, disculpe. Ahora sí. Entonces podemos chequear rápidamente, por ejemplo, los rodamientos, las telescópicas, los neumáticos, etc. Cosa que en un auto no es tan fácil. En un auto le puedo mirar los neumáticos, claro, le puedo mirar el borde externo, pero el borde interno es más difícil, tendría que meterme debajo de la... ¿Ya? Entonces en una moto debo ser mucho más activo con respecto a la autorrevisión de mi moto. ¿Ya? Cuando yo hablo de, cuando yo hablo de revisar un neumático en una moto, yo puedo revisar un neumático completo en un par de minutos. En un auto no, en un auto puedo revisar la parte de afuera nomás, y lo demás tendría que levantar, tendría que a lo mejor girar la rueda o meterme debajo del auto, etcétera, me va a tomar mucho más tiempo. Pero en un auto, si se me rompe un neumático, es grave, ¿ya? Pero tengo tres más para algo hacer. En una moto, tengo solo dos neumáticos y si se me rompe uno, tengo el tiro del 50% menos, ¿ya? Entonces es importante entender
En una moto, si se me rompe un neumático, por ejemplo, estoy frito prácticamente, ¿ya? Entonces, ojo con ello, atención a los neumáticos, atención a todo lo que hay que poner atención, ¿ya? Como lo que dice acá. Pero hay algo más importante que todo, y les conté, no sé si la semana pasada o antes pasada, creo que la semana pasada les conté, que me había pasado algo en bicicleta, pero que aplica para el tema de las motos, que aplica más todavía. Yo tengo una bicicleta que tiene frenos hidráulicos, iguales que los frenos de las motos, ¿ya? Estos frenos hidráulicos, que son iguales que los frenos de las motos, en mi bicicleta tuvieron un desperfecto. ¿Qué me pasó a mí? Tomé la bici, como todos los días, salí pedaleando, ¿cierto? La. Fui feliz, iba feliz pedaleando, y de repente lo que me pasó fue que iba a salir por una calle, justo venía un colectivo, no, un colectivo cruzando, y yo venía así. Voy a frenar, obviamente para dejar que el colectivo pasara, porque tenía preferencia, y no frenó. Y hacía yo así los frenos, y los frenos, nada, ¿ya? Me asusté muchísimo, por supuesto, así la cuchara. Ya veía que el colectivo me chocaba. Menos mal que el colectivo frenó un poquitito, se corrió un poquito para el lado y yo me pude doblar hacia el mismo lado que venía el colectivo. Entonces hicimos esto, ¿ya? No me atropelló, pero me podría haber atropellado. ¿Y por qué fue eso? Porque cuando yo tomé la bicicleta no verifiqué que los frenos estuvieran bien. Imagínate que yo tengo una hija de 3 años, le tengo una silla para la bicicleta, la pongo ahí, se le manda en la bicicleta, ¿ya? Imagínate me hubiera pasado con mi hija. Me hubiera pasado con mi hija, probablemente habríamos terminado chocando con el auto porque no habría podido mover la bicicleta de forma tan ágil. Ya, eso me pasó a mí en una bicicleta, ¿ya? Que tiene la misma tecnología que los frenos de una moto, tecnología hidráulica, ¿ya? Que funciona con líquido, ¿ya? Con pastillas, con caliper, tiene los mismos ingredientes que tiene la moto. Eso mismo te puede pasar a ti en la moto. Además, sumar que los conductos por donde pasa este líquido pueden sufrir, por ejemplo, puede venir un perro, morderlo y rompértelo, ¿ya? Porque aguanta mucha presión. Y justo cuando tú vas a frenar, se revienta. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Siempre, lo más importante, creo que lo más importante que vamos a decir en la clase del día de hoy, que siempre cuando tú te subes a la moto, haz funcionar los frenos. Ve que los frenos se sientan normales, que se sientan duros, que agarren presión, ¿ya? Si el freno pasa en banda, puede pasar en algún momento, tienes que revisar y obviamente no puedes salir así, ¿ya? Esto, el 99.9999% de las veces los frenos van a estar bien, ¿ya? Pero para esa vez que los frenos no van a estar bien, ojalá lo detectes antes de que sea tarde, ¿ya? Siempre, siempre revisa que los frenos frenen. Hay una película en Netflix, ¿ya? Para que también, obviamente esto es ciencia ficción, pero puede pasar, yo creo que ha pasado muchas veces. Eh, un tipo tiene una moto, ¿cierto? Y obviamente hay otro tipo que tiene mala, y va y le corta los frenos a la moto. Entonces el tipo sale en la moto con su polola, van, felices, y de repente va a frenar, y no frena la moto. Si él hubiera revisado los frenos, habría frenado, o ¿qué pasó? No frenan. Vean, están cortados los frenos, alguien me los cortó y no habría pasado. Pero como no lo hizo, ¿qué pasó? Tragedia, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello. Eh, es un tema importante, ¿ya? Esperemos que a nadie le corten los frenos de forma intencional, ¿ya? Pero yo siempre les digo, o sea, basta con que un perro se le ocurra morderte los frenos para que quede la escoba más húmeda, ¿ya? Así que pongan siempre atención en ese aspecto, queridos amigos, ¿ya? Entonces, para conducir una motocicleta, conócela muy bien. Su fuerza, su potencia, ¿cierto? Su peso,
¿ya? Y su forma de conducir, es decir, si dobla mejor, dobla peor, dobla más, dobla menos, etcétera, ¿ya? Súper importante. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del chasis. ¿Qué es el chasis? Es esta estructura metálica que une todas las piezas de la moto, ¿ya? El chasis, su razón de existir, es unir todas las piezas necesarias para que la moto sea una moto. Normalmente los chasis son de acero, ¿ya? Normalmente de color negro, aunque puede ser de cualquier color porque van pintados con pintura común y corriente, ¿ya? También existen chasis o partes de los chasis que son de otros materiales, como por ejemplo aleaciones ligeras, ¿cierto? Aluminio, antimonio, magnesio, etcétera, y materiales compuestos, ¿ya? Como es la fibra de carbono, etcétera. Importante para en lo más común y en lo más doméstico, ¿cierto? Entender que el chasis es como la base de la moto. Cuando yo le pongo patente a la moto, esa patente va aparejada con el número de chasis. El número de chasis no se puede cambiar. El número de chasis de un chasis es como el root de nosotros. No se puede cambiar, ¿ya? O no se puede cambiar, nosotros tenemos que revisar siempre que el número de chasis esté dentro de los formatos normales. ¿Dónde se ubica el número de chasis? Se ubica en la parte, ¿cómo decirlo? Que está más adelante del chasis. Es decir, vamos a ver acá hay una fotito de una moto, si no me equivoco. Ya. Miren, aquí el chasis va aquí, mira, esto es el chasis. Va ahí, ¿cierto? Y obviamente tiene unos tubos por ahí que no se ven, pero el chasis llega aquí a un tubo. Y por ese tubo pasa, ¿cierto?, la rueda delantera y gira para la derecha o para la izquierda. Este giro permite que el chasis, ¿cierto? Este giro permite que el chasis o sea, que la rueda puede tener movimiento para que se pueda conducir. Pero en este tubo que hay en esta zona más o menos, es muy común que venga estampado ahí el número de chasis. Ese número es un código que tiene 17 caracteres. De esos 17 caracteres, tengo algunos que son letras y otros que son números. Me sirve para saber la procedencia de la moto, donde fue fabricada mayormente, y muchas otras características de la moto, ¿ya? Pero lo importante es que con ese número se identifica el vehículo, ¿ya? Lo importante es que con ese número se identifica el vehículo, ¿vale? Este número de chasis permite, este número de chasis permite saber, ¿cierto? Si el vehículo, por ejemplo, tuvo en un siniestro, ¿ya? Si el vehículo tuvo o no tuvo patente alguna vez, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante este número de chasis. ¿Por qué le digo esto? Hay muchas personas que compramos, me incluyo, motos usadas. Para estar seguro de que la moto usada que estoy comprando no es producto, por ejemplo, de un ilícito, de que sea una moto robada, ¿ya? Debo revisar el número de chasis y ver que al menos el número de chasis esté bien escrito y corresponda a los papeles de la moto. ¿Qué les digo bien escrito? Que también puede pasar que modifiquen el número de chasis, que lo borren y traten de reescribir, ¿ya? Pero en esos casos, normalmente, siempre va a quedar algún tipo de detalle, ¿ya? Tratar de evitar una moto que venga así, con algo raro. Ya, eso es como un consejo más que nada para que no vaya a tener problemas al momento de comprar una moto. Ya, tratar siempre de revisar el número de chasis, esto es solo como un consejo. Ya, tratar de evitar comprar una moto que tenga algo raro en el número de chasis. Siempre es bueno hablar con alguien que realmente sepa el tema para que me pueda ayudar a revisar la moto. ¿Ya? El motor.
Dice, como en los automóviles, no, me falta acá, avancé muy rápido. Disculpe. Bueno, el cabezal de dirección, ¿cierto? Está en esta zona. Esta vendría siendo la horquilla delantera, ¿cierto? Que es como retráctil, ¿cierto? Es un brazo que se mete dentro de otro y permite permite que la rueda esta se mueva hacia arriba y hacia abajo eh, para copiar mejor, ¿cierto? Las irregularidades del camino, ¿ya? Para que sea más suave también la moto, para que el neumático se mantenga más tiempo pegado al suelo también. Y esto que está aquí es el basculante, ¿ya? Esto es el basculante y esta es la suspensión del basculante. Después tenemos el tanque de combustible, ¿cierto? Que está aquí. Y después tenemos el freno delantero que está acá. Ya, freno trasero estaría acá. Ya, obviamente, esto es una imagen ilustrativa solamente, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, este que está aquí está un poquito mal, debería estar acá abajo, porque en realidad esta es la suspensión. Ya, aquí está amortiguador y espiral. ¿Ya? El manillar. Normalmente aquí está el estanque de combustible, ese sería el motor, ¿cierto? El asiento, y estos serían los asideros de la moto, ¿ya? Súper importante. Ya, entonces dice que la horquilla, ¿cierto? Va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes, ¿ya? Los rodamientos o cojinetes permiten hacer un giro más suave en donde los pongan, ¿ya? Estos rodamientos o cojinetes pueden tener algún tipo de desgaste, por ende, en algún momento va a ser necesario su reemplazo. Habitualmente, dice, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión trasera se realiza gracias a la acción de un resorte de tornillo o espiral. La verdad que en los dos casos vamos a encontrar ciertos resortes en forma de tornillo o espiral y vamos a encontrar amortiguadores que funcionan con aceite. Los resortes en forma de espiral son los encargados de darle la altura a la moto, ¿ya? Y la elasticidad, es decir, la altura y permite que se pueda achicar y se estire, se puede achicar y se estira. Y la parte trasera, ¿cierto? Es la que también permite lo mismo. ¿Ya? La única diferencia es que este amortiguador en forma de tornillo espiral lo vamos a encontrar en la parte delantera, no se va a ver, va a estar al interior, y en la parte trasera va a estar por fuera. ¿Ya? Es una configuración distinta, pero los dos funcionan de la misma forma. ¿En qué me debo fijar? En las suspensiones, principalmente que no emitan ruidos raros, ¿cierto? Que no crujan demasiado. Si crujen, revisar por qué están crujiendo, revisar que no tengan daños visibles. Pero lo que más falla normalmente en las suspensiones es que empiezan a filtrar aceite hacia afuera. Es decir, empiezan a tener fugas, ¿ya? Esas fugas de aceite es muy necesario que sean controladas cuando empezamos. ¿Por qué? Porque si lo dejamos mucho tiempo, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y con el tiempo no nos vamos a dar cuenta que la moto se va a manejar muy mal y que de repente vamos a tener la necesidad de hacer algún tipo de maniobra, ¿cierto? Y esa maniobra nos va a causar, o sea, no vamos a poder sobrellevar esa maniobra, ¿ya? No vamos a poder, ¿cómo se llama esto? No vamos a poder evitar, ¿cierto? Eh, evitar un accidente, por ejemplo. A eso me refiero. A lo mejor con la suspensión buena yo puedo doblar rápido y la moto se firma, y con la suspensión mala ya puedo doblar rápido, la moto no se firma y me caigo. A eso me quiero referir cuando hablo de que esto, ¿cierto?, tiene directa relación con la conducción. Si la conducción anda súper, o sea, si la suspensión y todo anda bien, la moto se va a manejar mejor y voy a tener mejores oportunidades de salvar en un problema. ¿Ya? Importantísimo. Un minuto, por favor, amigos.
Ya, entonces. Dice entonces, recuerden que acá los cuadros azules siempre son muy, muy importantes. Siempre verifique, dice, la amortiguación que no tenga fugas de líquido. Al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Súper importante, queridos amigos, ¿ya? Entonces después me queda poquitos minutos ya, vamos a hablar un poquito sobre la lubricación, ¿ya? Tenemos lubricación. Dice que el sistema de lubricación, dice que los motores de 4 tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Esto lo dice porque tenemos motores de 2 y de 4 tiempos. Los motores de 4 tiempos son motores que principalmente trabajan con una lubricación que se mezcla con la gasolina. En el caso de la inmensa mayoría, del 99.9999% de motores que andan por la calle actualmente son de 4 tiempos y tienen un sistema de lubricación independiente. ¿Qué significa eso? Que el aceite no se debe mezclar con el combustible. La verdad que en un nivel muy, muy, muy bajo sí comparten espacio en algún momento, pero es una cantidad despreciable que prácticamente no se toma en cuenta, ¿ya? Pero así en palabras generales, los motores de 4 tiempos no queman aceite, ¿ya? O no deben quemar aceite. Queman aceite es porque están teniendo ya algún tipo de desperfecto importante, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de lubricación en motores de 4 tiempos, sabemos que tenemos un depósito que se llama cárter, que está puesto en la última parte del motor. Ya en la parte más baja vamos a tener un depósito y en ese depósito se va a acumular el aceite. El aceite es importantísimo para el motor. Sin aceite, el motor se muere. ¿Ya? Cuando el motor queda sin aceite es cuando decimos que se fundió. ¿Ya? Eh, Incluso el aceite es más importante que el agua cuando los motores son con agua. A veces, con falta de agua, el motor se recalienta y falla en algunas partes, listo, pero con aceite normalmente falla, la falla es catastrófica, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esto. Entonces, importante, la moto tiene en su tablero un testigo o una luz, normalmente de color rojo, que tiene una especie de lamparita, puede tenerlo o no, pero normalmente tiene una especie de lamparita, una lámpara de Aladino, y esa lamparita te indica que la presión de aceite está bien. ¿Cómo te lo indica? Porque cuando echas a andar la moto, se apaga. Cuando le das contacto, se prende. Y cuando le echas a andar, cuando echas a andar el motor, se apaga. Ya recuerda que contacto es una cosa y el motor andando es otra cosa. Son cosas distintas. ¿Ya? Cuando el motor está andando, esa luz tiene que estar apagada. Si por algún motivo vas manejando y se te prende esa luz, tienes que parar de forma segura lo antes posible. ¿Para qué? Para evitar que el motor se dañe. Esa luz se puede prender por dos motivos. El primer motivo es que la luz se prenda por falta de aceite, ¿ya? Que ahí basta con echarle más aceite al cárter y se va a apagar la luz. Y porque no haya presión de aceite, que son dos cosas distintas. En la primera solo falta aceite, en la segunda normalmente son problemas con la bomba de aceite o con el sistema de succión de aceite, ¿ya? Eh, La segunda es grave porque hay que desarmar el motor. La primera es, podríamos decir que es falta de atención solamente a no ver que no ver que el nivel va bajando, ¿cierto? Así que siempre preocúpate del nivel del aceite. Revísalo antes de salir, por lo menos una vez a la semana. Por lo menos, ojalá todos los días, pero por lo menos una vez a la semana para irte fijando si la moto te está consumiendo aceite o no te está consumiendo aceite. Recuerda que una moto que consume aceite en algunos casos puede ser normal dependiendo de la cantidad y en otros casos voy a estarme enterando de que la moto está empezando a fallar. Y así eso aplicable a cualquier
motor, diésel, gasolina, de bus, de camión, de auto, cualquier motor de combustión interna, ¿ya? De los que se ocupan para los vehículos, ¿ya? Siempre controla las pautas de aceite con lo que te diga el fabricante. Si el fabricante te dice cada 10.000 kilómetros, cada 10.000. Si te dice cada 5.000, cada 5.000. Importante, el aceite es la vida del motor. Si tú compras un buen aceite, vas a estar cuidando más el motor que si compras un mal aceite, ¿ya? La mejor forma de cuidar tu moto es echándole un aceite decente, ¿ya? Para eso existen normas. Hay una norma que se llama API y otra norma que se llama ASEAN. Esas dos normas, ¿ya? Te dicen la calidad del aceite y las tienes que buscar que sean compatibles con tu moto, ¿ya? Eso, queridos amigos, les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo nuevamente mañana, día martes, para seguir hablando de estos mismos temas. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es Práctica 3.0. Cuídense mucho, chao, chao.